Bienvenidos a Momentos de Literatura Axios. Este es un programa para entrenadores de fútbol y el acercamiento a la literatura. Un espacio donde el entrenador podrá analizar el fútbol desde los diferentes puntos de vista de entrenadores, jugadores, aficionados, periodistas y cada una de las personas que se mueven y unen a este maravilloso mundo del fútbol. La Corporación Deportiva Axios, Centro de Capacitación Online, te da la bienvenida al segundo capítulo del libro Fútbol, el quinto poder. Cuando la pasión le rinde tributo al negocio. Por Alejandro Romero y Alejandro Marrero. Iniciemos. Capítulo 2. El juego del miedo. Los directores técnicos. Prólogo. Los directores técnicos son los primeros que piden tiempo. Sin embargo, cuando tienen una oferta de un equipo más importante, se olvidan de los tiempos y proyectos. Los DT son los primeros que piden códigos, sin embargo se los ve merodeando en plateas cuando hay un DT en cuerda floja. Los DT piden trabajo serio por parte de la dirigencia, pero cuando esta cumple, hacen rutinas de 1 hora y media de entrenamiento y después en la cancha sus equipos dan lástima. ¿Vos te imaginas qué lindo laburar 1 hora y media por día? Ya sé, me van a saltar a la yugular con el discursito, pero trabajamos en nuestras casas. Planificación, orden, táctica, muchachos, si quieren planificación, recíbanse de otra cosa y no de ET. Los técnicos son los mismos que desde la dialéctica juegan todos como Guardiola y cuando ves en la cancha lo plasmado en los entrenamientos no lo puedes creer. Los tipos erran pases a 2 metros. Los técnicos son los mismos que estigmatizan o se encaprichan con un jugador y no lo cambian. Los técnicos en muchos casos fueron jugadores, supuestamente lo más noble del deporte. Sin embargo, cuando son técnicos muchos no tratan a los jugadores como le hubiese gustado que los traten a ellos. Son bipolares tácticos. Sin embargo, la alegría de un fin de semana muchas veces está en sus manos. Aunque como dice el dicho, los que salen a la cancha son los jugadores. Pero el que los pone es el DT. El primer jugador. El que está afuera pero está adentro, el que sufre pero no puede hacer nada, el primero que vuela si las cosas no van bien y el último que se ve si las cosas van bien. En este capítulo vamos a contarte todo sobre la profesión más riesgosa del mercado, los directores técnicos. El juego del miedo. Los directores técnicos. La del técnico es una profesión realmente complicada. En la cuerda floja, la silla eléctrica y el examen permanente o como quieran llamarle, viven en una constante presión de cuidar un trabajo que depende solo en parte de ellos. Uno puede hacer todo, pero así todo no obtener resultados. Y por si fuese poco, los técnicos argentinos, pioneros, ya que se está empezando a convertir en una tendencia mundial, están sufriendo la moda de los dirigentes obtusos, impresentables y que nunca sacaron un lateral, como dijo el gran filósofo argentino. Porque apelan al resultado por sobre todo. Porque si un técnico pierde 3 partidos ya están empezando a pensar en su despido o en su renuncia voluntaria como si 3 partidos fuesen la vida, y en semanas reales, es menos de un mes. Y lo peor, es que cambia el técnico y quizás nada cambie, y entonces seguimos con la rueda. Y encima se quejan si el técnico saliente quiere cobrar lo que le corresponde. Pero hoy no vamos a analizar dirigentes, ya lo hemos hecho y por supuesto, lo seguiremos haciendo, sino vamos al técnico y su particular mundo. Y lo primero que debemos analizar es el comienzo del proceso, y qué cambia cuando asume un nuevo cuerpo técnico. Aquí, vamos a señalar una particularidad. Porque cuando cambia un técnico, no solo lo hace la cabeza, sino también su ayudante y uno de los principales factores, el preparador físico. Estos son los que pueden hacer que el jugador se vuelva más resistente, fuerte, ágil y dinámico. Hasta aquí, los libros. Ahora, la verdad es que si el jugador está bien físicamente, tiene más aire y por ende piensa más y resuelve mejor. Así también, si se siente más rápido, gana muchísimo, en confianza, lo que aumenta su performance. El factor físico es fundamental. En cuanto al DT, muchos se preguntan por qué el rendimiento de los jugadores levanta tanto cuando hay un cambio, observando como si fuese un plantel nuevo y renovado. Y el secreto es sumamente básico, el que viene jugando inconscientemente, se mata para impresionar al nuevo DT y el que no lo viene haciendo, y de motivo para ganarse su lugarcito entre los 11. Sin embargo, en defensa del jugador debemos decir que no necesariamente cuando no rinden o no corren como la gente pide están volteando al técnico. Y volvemos al tema de la psiquis, ya que cuando los resultados no se dan o las cosas no salen, el jugador empieza a perder en confianza, y esto, en el fútbol, es como para el obrero perder el martillo. Entonces, se abren 2 caminos, el jugador por desmotivación lógica entrena a desgano,
o se rompe el doble con la peligrosa ansiedad que conlleva y que puede ser una frustración mayor si siguen sin salirle las cosas. Y mucho peor si esto se prolonga en el tiempo, donde el jugador empieza a dudar hasta de sus condiciones. Sin embargo, este último camino es el mejor para salir del mal trance. Por eso, el técnico hoy en día no solo debe ser un simple estratega, sino también un tipo contenedor y algo psicólogo también. Por eso Bianchi consiguió lo que consiguió e incluso algo increíble, y no hablamos de sus títulos, sino de una de las tareas más difíciles que puede tener un técnico, mantener contentos hasta los suplentes. Y sus secretos, más allá de su increíble concepto táctico y su inteligencia de los planteos, es ir con la verdad, tratar a todos por igual, la simpleza en sus conceptos, el hacerlos sentir útiles, el bajo perfil y la motivación. El rotar el banco de suplentes y hasta estar presente en la práctica de los suplentes luego de que los titulares hayan jugado la noche anterior en Santa Fe habla un poco de esto. Toda esta cosecha genera una palabra que hoy está bastante perdida pero que en el fútbol también es clave: respeto. Porque si el jugador respeta al técnico, lo obedece y va a la guerra con él si es necesario, porque sabe que está bien. Por consiguiente, siendo algo metafóricos, debemos decir que perderle el respeto a un técnico es como perder la virginidad, no hay vuelta atrás. Cuando se pierde el respeto, el jugador ya duda de lo que le dice el técnico, quien a pesar de mirarlo de otra perspectiva, de adentro se ve un partido y de afuera, otro, no tiene el peso de sus indicaciones como debería, y esto comienza a ser el principio del fin. Entonces, comienza a hablar de su continuidad y otros técnicos comienzan a hacer lobby. Entonces el proceso que explicamos se repite una y otra vez de modo cíclico. Y así, se sigue alimentando la rueda de la desesperación y la intolerancia, una vez, y otra vez, y otra vez. Y así estamos. Todo esto vive un DT desde que asume hasta que se va. Con todo esto, y más, debe lidiar una de las profesiones más insalubres e inestables que existen. Con esto lidian día a día, los protagonistas del verdadero juego del miedo. Ser o no ser DT, esa es la cuestión. Ser o no ser DT, esa es la cuestión. Filosofando, los tiempos cambian y estas máximas también. Muchas glorias del fútbol mundial, a través de los años, han pasado sin suerte por la famosa silla eléctrica, que hoy en día se llama banco de suplentes. Ser DT, podríamos decir, es un knockout técnico. De la gloria de Boto, sin escalas. Si no, pregúntenle al mejor del mundo, el que pasó a 7 rivales en un mundial, metió un gol con la mano y llevó al modesto Napoli a ser rey en Europa y sin embargo no pudo darle brillo al paraguayo Alvarenga en Mandillú, incluso la contratación de Diego significó la desaparición del club. Porque ser DT no es moco de pavo. Si no, pregúntale al Beto Alonso, que en su paso como DT de River en 1990 duró apenas 6 meses, y hoy se las pasa criticando a todos. O Ricardo Bocchini, que en dupla con Carlos Fren fue un verdadero espanto vestido de rojo por Avellaneda, otro que también se las pasa criticando a todos. Ser bueno como jugador no significa ser bueno como técnico y ni viceversa. Por ejemplo, más allá del perfil mediático que tenga, nadie puede decir o poner en duda las campañas de Ricardo Caruso Lombardi como técnico. El descubrimiento de jugadores, y la forma de ser, un verdadero bicho, lo ayudó para sacar tajada en más de un partido. Caruso como jugador fue medio pelo para abajo que ejerció la mayoría de su carrera en el ascenso. Así todo formó parte de una generación dorada de argentinos juniors, compañero de Borghi en la camada del 84 minutos a 85 minutos de argentinos. Sin ir más lejos, Bielsa, por caso jugó muy pocos partidos en el fútbol profesional, sin embargo es hoy en día uno de los mejores técnicos que existen. O qué tal Mourinho, que hasta no hace mucho traducía a Louis van Gaal, que trabajó en el Barcelona y que arrancó una carrera como entrenador con nulos pergaminos futbolísticos. Años más tarde, previa experiencia en equipos pequeños de Portugal, fue contratado por el Porto, para luego ir al Chelsea, Inter y Madrid, siendo uno de los mejores técnicos de la actualidad. Nada mal, ¿no? Otro caso es la Universidad de Chile, que hoy brilla futbolísticamente con un personaje desconocido, que descubrió el ex presidente de Newell's, persona no grata en Rosario, que al verlo subido a un árbol dirigiendo a un equipo amateur, lo recomendó para Argentino de Rosario, el equipo donde saltó a la fama, se podría decir. El profe Castelli, en paz descanse, tiempo atrás, fue otro que dio el salto sin experiencia futbolística. O el profe Córdoba, ex DT de Estudiantes de La Plata, que empezó siendo preparador físico. O Frank Kudelka, hoy de Y de Huracán, quien nunca jugó en una cancha de 11, al igual que Javier Alonso, técnico que llevó a Atlanta a la B Nacional haciendo un campaña. La experiencia como DT no garantiza nada, sino pregunten al Tigre Gareca, que
que venía de campañas desastrosas durante muchos años luego de arrancar muy bien en Talleres de Córdoba, donde ganó la Conmebol, e incluso, en su última experiencia en Talleres contó en su equipo a Javier Pastores, Julio Buffarini, y varios jugadores que hoy militan en Primera División. Sin embargo, no pudo hacer una buena campaña y se fue insultado del equipo con el que logró el mayor logro de la historia de Talleres de Córdoba. Luego, anduvo sin pena ni gloria por muchos equipos hasta que Bacea lo recomendó para Vélez. Y mira hoy cómo la vida le sonríe la vida al Tigre. Ser rústico como jugador no significa ser rústico como técnico. Capa no era un buen jugador, dicho por él mismo, y sin embargo su idea, guste o no, pregona otra cosa, toque, tiki-tiki y no a la pretemporada. Como punto a favor de las últimas campañas de Capa como de River, por ejemplo debutaron jugadores como Lamela, Lanzini, R. Pereira, y Afranchino. En La Plata, en su paso por el Lobo, le dio el arco al mejor jugador de la B Nacional Fernando Monetti y le dio la titularidad al ex 10 de San Lorenzo de Almagro Alan Ruiz, que con 17 años lo hizo debutar en la élite. Zubeldia, ex técnico de Racing, si bien fue jugador, tuvo una carrera corta poco por una lesión en su rodilla. Sin embargo, hoy ya cuenta como de más años de experiencia que como jugador, con muy buenas campañas tanto en Lanús, como en Ecuador y en Racing Club. ¿O qué tal Perouni, ex San Martín de San Juan, quien fue discípulo de Carlos Timoteo Grigol, ayudante de campo, aunque hoy sus equipos están más vinculados con el toque y el fútbol ofensivo y lejos de los alfileres? Ricardo Zielinski, que la luchó, y hasta descendió con Temperley, pasó sin pena ni gloria por diversos equipos de la B Nacional y la B Metropolitana, hasta caer en Chacarita, donde logró el ascenso y con él brillaron los Parra, los Cachete Morales y los Echeverría, a quien sacó del torneo argentino de un equipo amateur, y así también hizo debutar en primera Lisandro López y Emanuel Herrera, hoy en el Montpellier francés. Todos ahora lo veneran por la gran campaña que realizó en Belgrano de Córdoba, donde lo agarró último en el Nacional, y lo ascendió a los 6 meses, bajando a un tal River. Realizó un campaño en la primera temporada y ahora lo está clasificando a la Copa Libertadores. Pero antes, como vemos, tuvo un pasado de mucha lucha y sacrificio. Ojo, también hay técnicos que se vienen. El CASP como Ricardo Rodríguez, hoy en All Boys, es un técnico que donde va se destaca el fútbol que despliegan sus equipos. En la misma línea se encuentra Darío Franco, técnico de Aldosivi, quien hizo jugar de manera hermosa justamente a Instituto y a San Martín de San Juan, con el cual quedó en las puertas del ascenso que luego logró Garnero. Unas líneas más abajo viene la dupla Madero, Marini, quienes realizaron un campañón en la CAI, así también en Corrientes, en Boca Unidos, en Patronato de Paraná y ahora en Ferro. Y en la misma podemos ubicar a Mario Rizzi, quien no solamente es una gloria en Sarmiento de Junín por sus ascensos, sino también por la manera de plantear los partidos. También vienen creciendo Sergio Rondina, que luego de hacer muy buenas campañas en la C y en la D, realizó una gran campaña en Flandria, revivió a un Dalmine que estaba muerto. Y otro deseo personal que es Pacini, hoy en Morón, que merece una chance en una categoría muy superior después de los campañones que realizó por Colegiales, Estudiantes y Atlanta. O Pablo Vico, leyenda de Brown de Adrogué, que está haciendo una campaña mejor que la otra, potenciando a un equipo muy precario en cuanto a nombres y presupuestos. No me quiero olvidar de Franzoni, hoy en la C, quien hace magia de sus equipos. Pregúntenle a la Madrid. El que cayó fue Felipe de la Riva, quien realizó campañones en la primera D, C, Metro y Nacional, aunque derrapó con el descenso de Chacarita, de donde se fue muy mal, y Tristán Suárez, donde se armó para otra cosa y nunca pudo arrancar, así como en los Andes. Hoy le da la chance de dirigir el Nacional en Almirante, veremos cómo le va. También el Beto Pascutti, que descendió con Italiano, y que viene realizando campañas muy flojas, aunque sigue manteniendo el ojo y el olfato. De hecho, le recomendó al Huevo Rondina, al mejor lateral de la primera B, Pintos, hoy en Atlanta, y a Gonzalo Verón, actualmente en San Lorenzo de Almagro. Ojo. Las soluciones no siempre están afuera, también están en casa. Si no, pregúntale a Lanús, que de la mano de Ramón Cabrero, quien arrancó de forma interina, llevó al Granate a volver a las fuentes después de peligrar su continuidad en primera, promoción contra Huracán de Tres Arroyos en el año 2002, o Pepe Romero, técnico récord en continuidad en un mismo club, desde su llegada a All Boys en forma interina en el año 2004-2005. También puede salir mal, como en el caso de Célico en Huracán, Tapa de Ole, el Ferguson de la Quema, y también en el mismo club el actual coordinador de inferiores Néstor Apuzo, quien realiza en las divisiones inferiores del Globo un trabajo notable. Si de interinatos y coordinadores hablamos, podemos hablar de Hugo Tocali, quien echó a Carlos Mayor de Argentinos Juniors,
luego de que este se hiciera cargo de la primera del bicho de forma interina y cosechara 4 puntos de 6. ¿Por qué? Porque sostiene que tiene un deseo, que no ocultó, por quedarse con el puesto de la primera. Según Tocali, va en contra de la filosofía de un DT de divisiones inferiores, porque pueden confundirse los roles y no le falta razón en parte. Hoy Mayor brilla en Almagro. En San Lorenzo pasó algo similar con Gabriel Rodríguez, uno de los mejores coordinadores de inferiores del fútbol argentino. Bajo su tutela aparecieron en River Gallardo, Ortega, Crespo, Saviola, Aymar, por citar algunos, y en San Lorenzo Romagnoli, Saric, Esteves, hasta pasar por Barrientos, Zabaleta, Montillo, Gonzalo Rodríguez, Botinelli, Jorge Ortiz, etc. Sin embargo, su última etapa en San Lorenzo fue criticada por sus deseos fervientes de dirigir en primera división luego de trabajar de forma interina varias veces. El final de todo esto fue su desvinculación del club de Boedo de manera poco clara y donde se lo acusará por otros directores técnicos de primera como Serrucho Rodríguez. Como ven, el tema de los técnicos es muy variado y no hay una fórmula para el éxito. Desde extranjeros, interinos, serruchos y más, el fútbol argentino da para todo. Y para todos. El mundo de T, al rojo vivo. Volver. El peso de la historia de Ramón y Bianchi. Volver. Nunca vuelvas al lugar donde fuiste feliz, diría Joaquín Sabina. Pero ambos vuelven. Ramón y Carlos no escuchan a Sabina, o eso pareciera. Ramón es Díaz y Carlos es Bianchi. Volver, con la frente marchita, diría Gardel, pero marchita. Si ellos ganaron todo. Se dice de ellos porque son egocéntricos, aunque lo que separa la sana autoconfianza de la soberbia es un tabique muy pequeño. Se dice de ellos, tantas cosas. Volvieron al lugar donde ganaron todo y forjaron un recuerdo imborrable. Ramón se fue campeón local, Bianchi, subcampeón de América. En el medio ambos cumplieron la función de manager, Carlos en Boca, y Ramón en la tercera de Inglaterra. Probaron suerte en Europa en el caso de Bianchi, Atlético Madrid, y Ramón en el América de México. A los dos les fue mal. Ramón ratificó su andar ganador en la primera etapa en San Lorenzo donde fue campeón. Luego su segunda excursión en el Casla y su paso por Independiente, fueron más bien pobretones. Ambos vuelven, con más experiencia, esa experiencia que es un peine que te da la vida cuando te quedas pelado. Vuelven, con canas, más viejos, ambos abuelos. ¿Qué necesidad de volver, no? Por plata, a esta altura. Si bien la plata siempre puede, en el caso de Bianchi, tuvo muchas chances de dirigir en ligas con alto poder adquisitivo, llámese la MLS o las ligas árabes. Sin embargo, se arriesga, a que algún pibito que no supo de su obra lo insulte, al igual que Ramón. La vuelta de ambos, es un darle un aire fresco a un fútbol que lo necesita. Ya no hay Maxi López, hay Funes Moris, no hay Cangeles, hay Herbes. No hay un Adrián Guillermo, hay Zarates. No hay un Saviola, sí un Tomás Martínez. Con esto no quiero decir que no puedan llegar a hacerlo, pero aún es pronto para conclusiones. La diferencia es que hoy ambos van a convivir con cosas que antes no existían, llámese red social, Twitter, Facebook y una época en la que en un segundo se sabe todo, Clemente en un boliche, al otro día es tapa de un diario. Entonces, si algún jugador que se fue de fiesta, no se lo puede cubrir, como en su momento Ramón cubría a Ortega. También hay algo que es clave. Porque los chicos de antes que se criaban en la pensión, se criaban con otros valores. Hoy muchos ya tienen representante desde hace años y tienen todo servido en bandeja. Esto podrá jugarles en contra a la hora de conseguir hambre de gloria en sus jugadores. Un Magallanes tendrá el hambre de gloria de un Burdizo. Un Andrada tendrá el hambre de gloria de un Aymar. Hoy los pibes contestan, y difícilmente encuentren en sus planteles un referente, un líder como lo eran Hernán Díaz, Astrada, Bermúdez o Serna. La excepción es Riquelme en Boca. Igual este no es un problema de estos clubes grandes, ya que ningún club casi tienen un caudillo, un tipo que agarre la bandera y sea referente del club por años en la institución o por títulos. Todavía no se le puede llamar caudillo a Poncio o a Trezeguet, que ahora vuelve, u Orión Catadías en Boca. Pero, ¿qué los identifica tanto con la institución? Más allá que en el caso del francés volvió por ser justamente hincha de River. Así todo todavía no es para el hincha lo que fue un Enzo, un Alonso, un Orteguita. Podrán recuperar el hambre de gloria que hoy en día tanto cuesta conseguir. Podrán aconsejar primero la casa que el auto. Una mina como la gente y no un gato traba versión botinera. Hoy el jugador se hace depilación definitiva, y está más atento a salir con la vinchita que a trabar con la cabeza como Serna o Celso Ayala. Recuerdo la discusión de Bianchi y el plateísta porque este insultaba a Caneo y Bianchi le decía, ¿qué querés si es un pibe tiene 20 años?
vení y jugá vos, imborrable. O Ramón pidiendo que marquen a Moreno y a Fabianesi, J.E. Hoy seguro que a Ramón esa no se le escapa. Ya no hay caviar, hay mortadela, aunque si maneja una Ferrari en San Lorenzo y se adaptó después a un Falcón, está preparado para cualquier cosa. Ramón volvió con su J.E., Carlos con su hasta luego. El tiempo dirá si acertaron en volver, nadie les quitará lo bailado. El fútbol los extrañaba, volvieron a sus casas, estos dos viejitos piolas. El fútbol argentino y sus técnicos. Los distintos estilos. Hay palabras, dentro del diccionario popular futbolero, que no tienen asidero. Ellas, simplemente están instaladas como verdades universales y nosotros las repetimos y las asimilamos, muchas veces sin analizarlas. Hoy, debido al extraño, aunque no tanto, revuelo que generó el europeo, Juan Antonio Pizzi antes de huir como una rata a Valencia, nos decidimos a analizar cuál es el perfil europeo. Busset Spread. Elegante, soberbio, correcto, educado, formado, inteligente, tantas palabras, tan hermosas. Aunque el medio, y los medios, futbolísticos lo resumen en una sola palabra, europeo, que así como la ropa, es hoy la palabra de moda. En San Lorenzo, tras la escandalosa salida de Caruso Lombardi, Marcelo Tinelli decidió buscar un técnico de perfil europeo, un tipo correcto que estaba reunido y acordó todo antes de que el técnico saliente haya firmado su renuncia. Eso no suena muy europeo. Pero ahora lo damos vuelta, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido Caruso quien merodeaba en ideas? Saquen sus propias conclusiones. Juan Antonio Pizzi, el del hablar correcto, salió ileso ante la opinión de tal canallada. Pero no es el único. Gamboa, por caso, estaba firmando su contrato antes que su antecesor lo rescinda. ¿O qué tal el nuevo, famoso Víctor Fernández, europeo de DN y que miraba junto al presidente los partidos de su probable futuro equipo? ¿O qué tal Simeone, que en 2 oportunidades, Estudiantes y Racing, dejó colgado a ambos clubes que lo habían cobijado cuando nadie lo quería? O el mismo Ángel Capa, el correctísimo Don Ángel, el cual se lo referencia casi en tono de prócer pero desmerece todo el tiempo las ideas que no le simpatizan, cosa que ni Caruso hizo. Entonces, ¿está justificado el halago y las reverencias? No. Sin embargo, esto sigue y sigue superado los límites y sucede hasta en las categorías de ascenso. En el Nacional B, se habló en su momento del totalmente válido y el cual apoyamos, estilo correcto de Julio Ricardo Villa por su modo correcto de hablar y fundamentar, pero claro, viene del Tottenham. Sin embargo, en nada difiere a Martino, dirigió a Paraguay, o Zubeldia, Ecuador, de los cuales se tiene un concepto totalmente diferente. Pero el periodismo es así, en la que ve algo bueno lo toma de europeo y en la adversa, sudamericano. Está bien, data hay de sobra, un jugador que traiciona a su mejor amigo con su mujer, muchos partidos con peligrosas bengalas, algunos campeones que sufren invasiones de terrenos, se corta la luz en partidos internacionales, malos estados de campo de juego que lastiman a jugadores de selecciones de élite, jugadores que ni saben, ni cantan, el himno, se filtran charlas de vestuario, cantitos racistas y podríamos seguir todo el día. Somos jodidos, diría el europeo que tuvo que soportar todas estas cosas en su fútbol. Cuidemos la boca, leamos y respetemos lo suyo y principalmente lo nuestro. Basta de hablar de países correctos. Suiza, por caso, el ejemplo de corrección no vive de venta de relojes sino de albergar uno de los paraísos fiscales y de lavado de dinero más grandes del mundo, y países de cuarta. Aunque pensando así, con ese cipallismo ridículo, nosotros mismos nos encasillamos en el segundo grupo. Europeo, que me vienen con europeos. Las excusas. Cansado. Podrido. Con las pelotas por el piso. Así, me tienen las excusas en el fútbol argentino. Y peor en estas instancias, donde todo y todos se dudan y cada partido es una suspicacia y una declaración polémica, o una gran excusa, según el caso. Arranca Caruso, tal corrió como nunca en su vida, ¿y tu equipo? ¿Qué hizo para contrarrestarlo? ¿Por qué dudar de la honestidad del otro si tienen 2 piernas, 2 brazos y 2 ojos como tienen todas las personas? Si le ponían plata al central rústico, con todo respeto por ellos, la iba a meter de rabona en el ángulo. Seguramente no. Pero ya se excusaron y la culpa la tiene Belgrano el otro y no uno mismo. Sigue Bianchi, últimamente un especialista en estos temas, todos los partidos nos expulsan uno y nos condiciona, y enseguida habla del árbitro. Con todo respeto,
Virrey, ¿acaso la culpa no la tienen tus jugadores que va a pechear e insultar a un árbitro? ¿Por qué no haces autocrítica con tu jugador que fue el verdadero responsable en vez de decir que el árbitro exagera? Sin embargo, no fue la única del DT más ganador de la historia de Boca. Porque siguió diciendo que la mala racha es casualidad. Entonces, todas las malas campañas son casualidad. Al toque recordó un partido donde el árbitro no lo favoreció, aunque nada dijo de los partidos en que fue ampliamente favorecido. Pero claro, tuvo otra excusa para reforzar la teoría de la mala racha, y en épocas de Libertadores, lejanas ya para el CNX, que jugamos miércoles y domingos, como Newell's, ¿no? Y mal no le va. Sería prudente que para armar un equipo de competitivo, al menos viaje a los partidos y no mande a su ayudante, ya que los jugadores sienten que nadie los mira. Sinceramente, a quien les escribe le da pena hablar así de un DT que admira, pero la realidad se puede tapar, o hacer tapa. Preferimos hacer la tapa. Después, ¿cómo es eso de que hay dirigentes o técnicos que piden que un árbitro no los dirija más y la AFA al lugar? Eso realmente es insólito. O sea, la culpa de que no le paguen a los jugadores, que le deban premios, que a veces no entrenen o no concentren por grandes deudas que tienen y que los técnicos pongan jugadores por conveniencia económica. Mauro Bianchi representa muchos del plantel de Boca y se pierdan partidos por hacer descalabros técnicos e institucionales, es de los jueces. Y de arriba encima lo avalan. Y así tenemos miles. A Pizzi que le parecía chica la cancha de Rafaela, pero cuando ganó en All Boys de similares condiciones no dijo ni mu. El Barcelona te gana sin pegar y jugando al fútbol, y para Mou, todavía desde lejos lo ayuda la UEFA. Que tenemos mala suerte de lesionados y hay 62 lesiones musculares. Y bla, bla, bla. Lo único que hacen las excusas es impedirnos ver la realidad y modificarla. Si tenemos lesionados, algo haremos mal. Si no ganamos en cancha chica, plantémoslo mejor. Si no le metemos un gol a nadie, trabajemos definición. Pero basta de excusas, el fútbol así, se ve reducido, lastimado y bastardeado. Por eso cada vez se juega peor, porque no hay ni la más mínima autocrítica, y los que lo hacen, Martino, Alfaro, Guardiola, Zielinski, triunfan. Por el bien de todo el fútbol, basta de excusas. Diferentes estilos. Los secretos del estilo Guardiola. El gran desafío de Pep Guardiola fue, tras ganar su primera Champions e inclusive aún siendo técnico del Barcelona, poder triunfar luego de cumplir su ciclo con el culé, algo que pocos veían improbable. Apenas consumada su salida, gran parte del mundo futbolero decía que este catalán de 43 años no podría repetir sus pergaminos porque no tendría ya jugadores de la talla de Iniesta, Xavi y Messi, por citar solo algunos. Sin embargo, tras un tiempo de descanso donde se preparó como si fuese un principiante, el ex volante de la selección española tomó las riendas de un equipo súper ganador como el Bayern Múnich y lo convirtió en otro equipo súper ganador, pero que juega como ninguno hoy en el mundo. Entonces, como vemos, la clave no está en los jugadores, sino en él. En su preparación, su formación, su cabeza abierta a tomar todo tipo de ideas provenientes de distintos ámbitos, desde escritores a técnicos de vóley, e incorporarlas con su estilo a la metodología de trabajo. ¿Vos querés saber cuáles son los secretos del éxito de Pep Guardiola? En primer lugar, tenemos que señalar que tiene un manejo de grupo fantástico, donde tiene cercanías con los jugadores. También, es increíble, pero Pep es un tipo que duda mucho, ya que esto lo hace pensar, así como es sorprendente saber que no trata a todos sus jugadores por igual. Pero, ¿cómo? Guardiola tiene tratos diferenciales. Sí, esa es una de sus claves, aunque antes de ahondar en esto, vamos a destacar a uno de sus principales mentores. Porque gran parte de esta metodología que usó en Barca y hoy utiliza en Bayern Múnich, la aprendió del vóley, o mejor dicho, del entrenador argentino Julio Velasco, quien años más tarde terminaría siendo parte directiva del fútbol de la Lazio del Inter. Como señalamos, con él aprendió que no todos deben ser tratados de la misma manera, que hay distintos tipos de jugadores y distintos tipos de personas, y que hay jugadores que les llegan en una cancha y otros, en un café. Vamos a destacar alguna de las frases de Julio Velasco en una entrevista genial que le hizo Cancha Llena hace algún tiempito atrás para ver las coincidencias intencionales con la metodología Guardiola. Políticas dirigenciales. Los dirigentes no consideran al DT como un gerente general y en ocasiones lo consideran menos que un jugador. No lo sientan en la mesa de decisiones y eso lo tiene que aprender el fútbol en general del fútbol inglés. Inclusive el resto del fútbol europeo. Siendo esta una de las enseñanzas que le quedaron a Pep y uno de los motivos por qué terminó firmando en Bayern Múnich, participa en la mesa de negociaciones. La tendencia de los argentinos a elegir
En deporte en la Argentina siempre hay una tendencia a elegir o la habilidad o el entrenamiento, o el crack o la preparación. Se elige, no se integra. Si es verdad que con el crack alcanza y la que tiene que correr es la pelota, porque los cracks no juegan hasta los 50 años. Privilegiamos la elección por encima de la suma. Los entrenadores también están en esa línea. Plantean un ellos o nosotros. Nuestra manera y la manera de ellos. Se apuesta más a la exclusión que a la síntesis. Con los talentos se hace lo mismo. O el trabajo de equipo o el individuo. Los grandes equipos siempre han tenido un gran trabajo en conjunto con figuras que hacen la diferencia. La ideología. No entiendo por qué a los entrenadores les interesa tanto como entrena el otro. Si el otro entrena peor, mucho mejor. Si juego en contra y le quiero ganar, mejor que entrene mal a su equipo o con una idea equivocada, así le puedo ganar siempre. El debate lo puedo entender en gente que no compite, en la música, en el tango. Se discute a Piazzolla, lo que fuera. Pero cuando competí ya tenés la propia competición la que establece que tu modo es mejor que el del otro. Con él, Guardiola también aprendió que las estrellas no tienen que tener privilegios, ya que el privilegio viene por cobrar más que otros. El trato con los jugadores debe ser de seducción como él mismo señala. Hay distintos tipos de jugadores y distinto tipo de personas, así como también, que el cambio en el éxito no es malo. Ahora, si bien Velasco fue maestro en la escuela de Pep, la curiosidad bien utilizada de esta bestia futbolística lo llevó a charlar con gente que va desde la literatura hasta el waterpolo y claro, del fútbol. Así fue que organizó una charla con Menotti, con Bielsa, con quien compartió 11 horas. En su quinta de Rosario, en cuanto a lo futbolístico, Guardiola señala a alguien que probablemente resulte impensado y hasta jocoso, Ricardo Lavolpe. Sí, el mismo bigotón, a quien conoció mientras quemaba sus últimos cartuchos adentro de una cancha en Dorados de Culiacán, fue de quien tomó un concepto que sería insignia en los equipos guardiolistas, la salida del fondo. Ricardo Lavolpe ha escogido que su defensa salga jugando. No que empiece jugando, que es otra cosa. Para él, empezar jugando es pasarse la pelota entre los defensas, sin mucha intención, para pasar la pelota algunas veces y lanzarla, la mayoría de las veces. Pero él obliga a otra cosa, a salir jugando para que jugadores y pelota avancen juntos al mismo tiempo. Si lo hace uno solo no vale, han de hacerlo juntos, como lo hacen los novios cuando salen juntos, y agrega, en el partido frente a Irán, Rafael Márquez, Ricardo Osorio y Carlos Salcido, ejercieron de alumnos aventajados. Los tres son maravillosos generando juego. Me viene a la memoria que un día, escuchando a Johan Cruyff, contaba que los jugadores más importantes para que un equipo juegue bien con la pelota en su poder, son sus defensores. Si sales bien, puedes llegar a jugar bien, si no lo haces, no hay opción. Ya desde adentro del campo, la clave de Guardiola está primero en su leitmotiv, la disciplina. Todos los jugadores deben llegar a horario, quien no lo hace recibe una multa. También, los jugadores desayunan y almuerzan todos juntos en el club, siendo una gran familia, algo que quizás se ha perdido en nuestro fútbol local por la falta de disciplina tal vez, educación por otro lado y políticas dirigenciales que obliguen a hacerlo. También, es fundamental en la concepción del grupo su participación en las prácticas, donde se lo ve activo en todo momento, trabajando casi a la par del grupo y efusivo, explicándole como si fuesen nenes a jugadores de la talla de Eribe y Klose. Esto es clave ya que si el jugador ve que el técnico no sabe hacer lo que él mismo explica, pierde credibilidad. Pep lo muestra como se lo mostraría a cualquier hijo de vecino y ahí radica una de sus claves. Es asombrosa la capacidad de mutar para bien que tiene mientras va tomando experiencias y aprendizaje. En principio en su época en Barcelona, trabajaba bastante a puertas cerradas aunque con el paso de los años fue abriendo las puertas para los entrenamientos. Es loco, pero se encuentran más videos de entrenamiento del Bayern Múnich que de Arsenal o Olimpo, con total respeto para ambos. Como se puede observar en los mismos la intensidad es una pauta en los trabajos, que son cortos y explosivos y que en su mayoría predomina la aparición de la pelota y sobre todo cantidad de ejercicios de coordinación y simples locos como le llaman, pero con una altísima dinámica. Sin embargo, aunque suene paradójico, su clave más grande no está ni en los trabajos con pelota, ni en la táctica ni en la técnica, pero entiende el negocio a la perfección, señala que todos viven de él pero no olvida un detalle que se le pasa a la mayoría, es un juego, si yo hago esto, el rival puede hacer aquello y nosotros podemos contrarrestarlo de tal manera. Yo quiero hacerlo mejor que vos, y vos, mejor que yo. Así de simple, como todo lo que hemos relatado en esta crónica. Simple, Guardiola se podría definir así,
Sus cambios son simples, detallistas, y lo mejor es que en esa simpleza radica toda su grandeza. Dibuje, maestro.